Bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Una nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, conocida como Papeles de Pandora, dio a conocer una nueva red de fideicomisos y también de sociedades fantasmas, conformadas por 35 líderes mundiales, 14 de ellos latinoamericanos y varios funcionarios, todo esto en paraísos fiscales como por ejemplo las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en Estados Unidos. Todo esto para evitar pagar impuestos. Aquí les explicamos de qué se trata. Los Pandora Papers ponen de nuevo la lupa sobre la industria de paraísos fiscales y sociedades offshore, una red de fideicomisos opacos, empresas de papel y élites mundiales. ¿Cómo se crean estas entidades? Primero, es un destino distinto al de la residencia de su beneficiario. France 24 habló con Neval Sarfenberg, periodista venezolano y miembro de la investigación. Y son sociedades que buscan esos destinos para conseguir jurisdicciones donde la supervisión del Estado o la carga tributaria es muy baja, pues, ¿no? Y eso permite justamente evitar el pago de impuestos o, sobre todo, ocultar fondos que tienen, digamos, orígenes oscuros. Si bien su creación es legal, el problema surge cuando estas sociedades se esconden en jurisdicciones opacas, sin declarar a las autoridades del país donde el propietario tiene su residencia fiscal real y así no pagar impuestos. Estos mismos refugios tributarios, como hay, también coinciden con muy pocos requisitos de control por parte del Estado. Normalmente son utilizados para quienes financian actividades ilícitas o quienes tienen dinero proveniente de la corrupción o que, por ejemplo, están financiando el terrorismo, suelen utilizar también esas vías. América Latina pierde más de 40.000 millones de dólares en impuestos cada año debido a estas estructuras. Además, los Pandora Papers revelan cómo gran parte de la élite política mundial, independientemente de sus signos políticos, está implicada. Esa clase política, que es la que debería ponerle coto a estas prácticas que bufetes y bancos internacionales han impuesto como prácticas rutinarias en el mundo financiero internacional, pues en realidad no pueden ponerle cotos porque también son parte interesada, pues. Tras la magnitud de estas investigaciones, una de las dudas que quedan en el aire es cuáles pueden ser las consecuencias jurídicas de los involucrados. De los 14 líderes latinoamericanos, 11 ya han dejado el poder. 3 de ellos están en el mandato en este momento: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el presidente de Chile Sebastián Piñera y el presidente de República Dominicana Luis Abinader. 11.9 millones de archivos evidenciaron que 14 despachos crearon sociedades en diferentes paraísos fiscales usadas para llevar a cabo diferentes transacciones. Se trata de la mayor filtración de la historia, superando ampliamente a los ya conocidos Panama Papers, que fueron publicados en el 2016, que abrió un debate mundial sobre estos casos de corrupción, también de evasión de impuestos, y llevó a mejorar la legislación al respecto. Aparentemente, ya lo vamos a ver en el análisis. Para profundizar este tema, saludamos a Luis Moreno. Él es coordinador de Justicia Fiscal de la red Latindad. Él se conecta desde la ciudad de Lima, en Perú. También está con nosotros Ricardo Martner. Él es encargado de la Comisión Independiente de la Fiscalidad Corporativa Internacional y es ex jefe de la Unidad de Asuntos Fiscales de la CEPAL. Se une a esta conversación desde la ciudad de Pucón, en Chile. Y está con nosotros en el estudio de France 24 nuestra compañera María Camila Hernández, miembro de la alianza editorial El Espectador Conectas para Papeles Pandora. Ella participó en la investigación para el capítulo de Colombia. Ustedes, también nuestros televidentes, pueden participar a través de las redes sociales en el debate. Bueno, sí están funcionando porque algunas de ellas han estado caídas, pero pueden participar a través de Facebook, Instagram y Twitter. @France24ES es la cuenta, también @Santilogo es mi cuenta personal. Les recuerdo que nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas. Me advierten también del departamento de redes que hay una encuesta en este momento a través de las redes sociales de France 24 para que ustedes participen y dejen allí sus impresiones. Comienzo en el estudio de France 24 preguntándole a María Camila por el origen de esta investigación. Ya había 2 antecedentes a nivel internacional que dieron revuelo, fue un escándalo a nivel internacional. ¿Cómo se gestó este tercer episodio de esta filtración de documentos que evidencia estos dineros de personas importantes, influenciadores a nivel internacional en paraísos fiscales? Bueno, buenas noches, Santiago.
Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, hay que decir que además de ser la filtración más grande que ha habido hasta el momento de este tipo de documentos, es diferente con respecto a las anteriores, porque tenemos información y documentación de 14 firmas diferentes, ¿no? Panama Papers, por ejemplo, que es la filtración que hasta el momento había tenido más impacto, era información que provenía de un solo proveedor, que pues como todos sabemos es Mossack Fonseca, sí, que se hizo tristemente famoso después de esto. En este caso tenemos 14 firmas diferentes que han operado en 38 jurisdicciones, que han implementado esta industria offshore en muchísimos países y que por lo tanto tienen también clientes de todas partes del mundo. Entonces esto a nivel periodístico impone un reto, ¿no? Además de ser la filtración más grande, también es la colaboración periodística más grande que se ha dado hasta el momento. Más de 600 periodistas en todo el mundo, 117 medios, muchísimos países. Entonces, a nivel periodístico, digamos, fueron meses de trabajo en los que además se hubo que analizar diferentes tipos de archivos, ¿no? Muchos incluso escritos a mano. Fue un reto liderado por el Consorcio de Periodistas de Investigación, que comparten con sus medios aliados en todo el mundo esta documentación y hacen todo un análisis muy riguroso. Sí. Y pues nosotros los medios de todo el mundo pues entramos a revisar todos esos documentos. Y a tratar de investigar en cada uno de sus países con contactos propios que tienen los medios allí en cada uno de los territorios. Paso a preguntarle a Luis Moreno en la ciudad de Lima. Ya lo mencionábamos, tercera investigación, tercera filtración a nivel mundial que vuelve otra vez a sacudir bases muy importantes, muchos mandatarios, millonarios, empresarios, jefes de Estado, reyes, incluso veíamos al rey de Jordania. Esto deja en evidencia que los líderes mundiales siguen enviando su dinero para hacer transacciones a cuentas offshore o empresas offshore en paraísos fiscales. No nos ha enseñado nada, entonces, las otras dos experiencias. Sí, buenas noches, Santiago. Buenas noches al panel también. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, bueno, no son estas dos últimas filtraciones, ¿no? Sino son un conjunto de filtraciones que a lo largo de estos años se han ido revelando. Incluso, como señala María Camila, esta es una de las más grandes, ¿no? Que incluso algunas otras como los de SwissLeaks o LuxLeaks y otras tantos, los Paradise Papers, etcétera, vuelven a confirmar justamente cómo esta estructura financiera opaca offshore sigue permitiendo justamente el traslado artificial de inmensas millones de dólares en ganancias por un conjunto de, como se ha señalado, ya revela el Pandora Papers o los papeles de Pandora, el traslado artificial de las ganancias de estas jurisdicciones opacas que permiten justamente, primero, ofrecer una baja nivel o nula tributación a los residentes ahí y también guardar justamente el secretismo de quiénes son los que están justamente trasladando estas riquezas, pueden ser bien habidas o mal habidas, a estas jurisdicciones opacas, ¿no? Entonces, digamos, hay todo, digamos, un proceso que se ha venido realizando desde hace más de 10 o 15 años con estas diferentes filtraciones que de alguna manera han permitido a algunos organismos reguladores intergubernamentales a empezar a proponer normas de reestructuración del sistema fiscal internacional. Pero sí, tal parece que aún todavía, dada esas diversas reformas que se vienen tratando y vienen implementando diversos países, no son las suficientes ni son las adecuadas, parece, todavía para poder seguir impulsando, digamos, justamente el cerrar estas brechas de erosión de la base tributaria, claro, que nos deja justamente en un contexto de pandemia una enorme pobreza, ¿no? Sí. Justo más en un contexto de la pandemia, que tanto requieren los recursos de nuestros claro, gobiernos. Y Ricardo Martner, en la ciudad de Pucón, en el sur de Chile, le hago la misma pregunta. Vemos que entonces ha habido pocos cambios, poca evolución en la parte legislativa y en el comportamiento de las autoridades, principalmente por los países que fueron señalados a lo largo de estas 3 investigaciones y de los paraísos fiscales. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Puede que haya algún rezago porque estoy efectivamente en un lugar
con poca capacidad de internet, así que me disculpo por eso, pero entiendo que por lo menos me escuchan bien. Lo oímos y lo vemos perfecto, no se preocupe, Ricardo. Bueno, muchas gracias. Lo primero es recordar que el nombre de paraíso fiscal es algo bastante español, digamos, ¿no? Porque en inglés, en el fondo, lo que se quería decir eran guaridas fiscales, el fiscal haven, ¿no? Y entonces que seguramente describe mejor lo que está ocurriendo en este momento, porque son lugares para ocultar información, generar opacidad en las operaciones y en los patrimonios de las personas, y de pasada evadir algunos impuestitos por aquí y por allá, ¿no? Uno de los presidentes que está efectivamente nombrado e investigado por esta inmensa labor que han hecho a nivel global es Sebastián Piñera, el presidente de Chile, el cuarto hombre más rico del país y que ha tenido la gentileza de darle una donación a sus hijos en las islas, en algunas de las islas paraísos fiscales, ¿no? Sabemos que una tasa normal de donaciones del 25%, entonces ahí pareciera haber un evidente intento de evadir impuestos. Sí. Los millonarios tienen esa manía, ¿no? de estar evadiendo impuestos. Y lo que quiero decir también es que se mencionó en el reportaje, interesante, que esto implica 40 mil millones de dólares para América Latina. Y en realidad la evasión de la impuesto a la renta es de 4,5 puntos del PIB, es decir, en torno a 200 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando de un hoyo tributario que es absolutamente gigantesco en la región. Claro. Y no es sorpresa que hayan, digamos, presidentes que estén involucrados en esto, porque este límite entre empresariado y política es muy tenue en nuestra región. Es muy fino. Sigo la ronda a la inversa, continúo con Ricardo para que responda rápidamente sobre la carga moral o ética que tiene esto, por ejemplo, en el caso de Chile, donde un empresario exitoso, millonario, es además el presidente del país. Aquí el balance entre la ética, la moral y el deber como presidente es lo que está en juego, porque necesariamente tener dinero o crear empresas en paraísos fiscales no necesariamente es ilegal. Ya vamos a hablar en detalle qué es lo ilegal a través de esos paraísos fiscales, pero quiero que hablemos en el caso de Chile de la carga moral que puede haber ahí, ética sobre el presidente. Bueno, ya hay una carga moral fenomenal desde la explosión de octubre de 2019, ¿no? Es un presidente que está terminando sus funciones con un 12% de aprobación y con esto seguramente seguirá su tendencia descendente. Y hay evidentemente un tema moral. Bueno, Piñera ha sido presidente 2 veces y democráticamente elegido. Yo tengo la sensación de que este tema de ser empresario exitoso genera una esperanza para los ciudadanos de mayor empleo, tal vez, o mayor capacidad de generar recursos. En fin, todo eso que se ve en un hombre exitoso, digamos, que luego se traslada a la esperanza de los ciudadanos. Sí. Pero yo creo que claramente esta vez se ha aprendido la lección. Luis, en la ciudad de Lima, en Perú, ahora sí hablemos y expliquemos en detalle estos paraísos fiscales, pues necesariamente tener allí empresas creadas no necesariamente implica algo ilegal. ¿Qué es lo ilegal que se puede hacer a través de estas empresas creadas allí o de cuentas que se pueden tener en bancos internacionales allí? Le hago la pregunta porque conversando con colegas en la redacción de France 24, esta pregunta fue recurrente. ¿Qué era ilegal y qué no era ilegal dentro de estos paraísos fiscales? Sí, justamente ahí yo creo una línea delgada entre lo que se denomina la evasión fiscal y la elusión fiscal, ¿no? Entre lo que es justamente permisivo y lo que es ilícito, ¿no? Y ahí es donde entra justamente el término de la moral, ¿no? Que ya se ha estado trabajando también en espacios de regulación internacional, ¿no? El tax moral, la moral tributaria. Y ahí entra justamente el juego de cómo también en este sistema
pernicioso existe justamente en los denominados facilitadores de los flujos financieros ilícitos, ¿no? O sea, aquellos entes o mecanismos que facilitan justamente el traslado artificial, buscando los vacíos legales que tienen las legislaciones alrededor de nuestros países, para estar en el filo justamente entre lo legal, lo no legal y lo que es justamente ilícito, ¿no? Que está ligado mucho a la moral. Entonces ahí básicamente, digamos, el gran poder corporativo transnacional y las grandes riquezas se amparan justamente en estos facilitadores, que básicamente son los grandes bufetes de abogados que terminan haciendo estas planificaciones fiscales agresivas para buscar justamente estos vacíos o esas lagunas fiscales para poder de alguna manera justamente transferir artificialmente esta ganancia a estos lugares de poca o nula tributación y de mucho secretismo, ¿no? Que les permite justamente obtener, digamos, ocultamiento, digamos, Sí. de esta riqueza para no tributar justamente donde la han generado, ¿no? O sea, en la residencia de estos lugares. Pero también y al mismo tiempo esto está avalado, digamos, por un sistema fiscal, financiero muy opaco y oscuro, ¿no? Que incluso también se empiezan a crear mecanismos para ocultar, digamos, este traslado artificial de riquezas a través del sistema financiero, con la creación, por ejemplo, de estas estrategias o estructuras como puede ser la banca en la sombra, el shadow banking, ¿no? Para ofrecer justamente ese secretismo, digamos. Entonces hay mucho de eso, y justamente como se había señalado, los flujos financieros ilícitos en América Latina representan aproximadamente 43.000 millones de dólares, ¿no? Que están justamente facilitados, y los principales, digamos, reguladores o momentos que vulneran, digamos, esos flujos ilícitos están relacionados justamente con lo que lleva la inversión extranjera directa, el comercio y el depósito de activos en cuentas oscuras, ¿no? María Camila, aquí en el estudio de France 24, a lo largo de esta investigación, usted ya nos decía, fueron varios meses analizando diferentes tipos de documentos. ¿Qué pudo usted evidenciar de los documentos que usted encontró, si es más una desconfianza en el sistema de cada uno de los países, en el caso suyo, en el sistema colombiano, en el sistema de pago de los impuestos, en el sistema financiero del país, o es simplemente que predomina la corrupción, predomina la necesidad de sacar el dinero para poder hacer todo tipo de negocios por fuera? Pues, Santiago, yo creo que hay un poco de todo. Si uno ve casos como el de Venezuela, claramente hay una desconfianza en el sistema, pero hay casos en los que, por ejemplo, los grandes capitales pues quieren, si no evadir, por lo menos eludir ciertos impuestos, y en otros casos también personas cuestionadas que buscan ocultar capitales. Entonces, lo que pasa con esta industria offshore es que permite un rango de clientes muy amplio, precisamente por la falta de transparencia que ofrece y la confidencialidad que lo caracteriza, ¿no? Yo de esta investigación a nivel periodístico destacaría, hablando un poco de lo que le preguntaba ahorita de cómo se diferencia y qué ha pasado desde Panama Papers y las otras filtraciones, es el número tan grande de beneficiarios finales que se encuentran en esta filtración, es decir, de las personas reales de las empresas, que es un número mucho mayor de lo que se encontró en filtraciones pasadas. Tanto cuando hablo de dueños reales, hablo de personas jurídicas y personas naturales. Y además, digamos, a nivel de América, un número de políticos muy, muy grande. De hecho, es el continente donde más se identificaron políticos, 92 políticos en la filtración. Y la fecha de los documentos, ¿no? Porque pues se pensaría que después de Panama Papers, pues como se ha hablado, y seguramente sí hubo avances, pero lo que nos muestra esta filtración es que la mayoría de los documentos son de entre 1996 y 2020, y Panama Papers fue en 2016. Entonces significa que esta industria pues siguió en movimiento. Siguió moviéndose sin ningún tipo de cambios, digamos, destacados o de gran calado para haber restringido un poco este tipo de operaciones. María Camila, estas personas naturales o jurídicas que usted menciona, que son los beneficiarios, ¿son personas que necesariamente
aparecen ya como declarantes en sus países o son personas que reciben estos dineros y también pasan por debajo de la cuerda que vieron ustedes en la investigación? Bueno, pues uno de los grandes retos a nivel periodístico es que hay un cierto punto al que nosotros no podemos llegar y es saber hasta qué punto estas personas están realmente evadiendo impuestos en sus países, ¿no? Porque esta es una información reservada en todos los países, ¿no? Por ejemplo, pues en Colombia la mayoría de funcionarios y personas públicas, que es en donde nos enfocamos nosotros editorialmente, pues dijeron que ellos habían declarado todas sus empresas según la reglamentación, la legislación del país, pero llega un punto hasta donde la labor periodística puede llegar y de ahí en adelante pues deben ser las autoridades de cada país que puedan mirar eso. Nosotros lo que queremos mostrar es cómo funciona esta industria y por qué a la gente, al ciudadano común le tiene que importar, porque al final esta evasión o esta elusión pues impacta en el bolsillo de todos. Claro, y en la inversión que haya para el país y sobre todo en coyunturas como la que estamos de la pandemia. Ricardo, a los gobiernos a lo largo de estos años que han sido dadas a conocer estas filtraciones, ¿les ha interesado seguir el caso? Como dice María Camila, ya pasa a las manos de las autoridades empezar a hacer investigaciones. ¿Esto ha avanzado? En el caso de Chile, ¿han tomado cartas en el asunto o simplemente lo han dejado pasar? Eso es una muy buena pregunta y hay casos y casos, ¿no? Pero yo diría que hay dos cuestiones que son bastante fundamentales. Una es que ¿qué autonomía tienen las administraciones tributarias para investigar a su propio presidente, por ejemplo? O sea, claramente ahí hay una dificultad muy, muy grande y sobre todo denunciar, en fin. Así es que ahí tenemos un problema de instituciones, de fortalecimiento de las instituciones tributarias que abarca a toda la región, ciertamente. Muchas de las personas públicas han estado con estos problemas y no han tenido mayores problemas judiciales. Y lo segundo es desincentivar los paraísos fiscales. ¿Cómo se hace eso? Nosotros en ICRIC, donde trabajo, soy comisionado en la fiscalidad, por la reforma de la fiscalidad internacional, ¿no? Y estos días en la OCDE justo se está discutiendo el poner un impuesto mínimo, ¿no es cierto? Un impuesto mínimo que de alguna manera desincentive el uso de los paraísos fiscales en la medida en que ya no va a estar el incentivo tributario para trasladar esas inmensas cantidades de dinero al exterior. Entonces, ese es un tema muy fundamental que se está discutiendo en estos días a nivel internacional. Y además el hecho que también es muy importante, que está empezando a funcionar, que es el intercambio automático de información, que se llama, ¿no? Sí. En que efectivamente las administraciones tributarias ya van a saber lo que tiene la persona o la empresa o la corporación en el exterior, por lo menos lo declarado por cada uno de los países involucrados en este proceso. Claro. Entonces, eso va a generar muchos avances. Ahora, lo que a mí me preocupa es la capacidad de fiscalización de las administraciones tributarias, porque sabemos que son extremadamente débiles. Tenemos grandes periodistas que nos informan de esto, pero luego queda un tanto diluido en el sistema, ¿no? La institucionalidad es un punto ahí a analizar. Luis, hay un punto que me llama la atención estudiando sobre este tema y es el papel que tiene Estados Unidos. Usted mencionaba que no hay destacados políticos o multimillonarios de Estados Unidos en esta filtración, pero Estados Unidos es tal vez el que se inventó esta fórmula y citan algunos de sus estados, como por ejemplo Dakota del Sur. Pero también ve uno el Reino Unido, que es un país cuyos territorios de ultramar, muchos de ellos son paraísos fiscales. Caimán, Bermuda, la isla de Man, las islas del Canal, o sea, Jersey, Guernsey, son todos paraísos fiscales. Nadie le regula esto al Reino Unido. ¿Qué pasa con estos dos países? ¿A qué juegan ellos en el escenario internacional en este sector? Sí, algo interesante es que estas filtraciones en realidad no apuntan mucho a los políticos, por ejemplo, norteamericanos, ¿no? O algún digamos, sí, grandes riquezas en Estados Unidos, que sí de alguna manera apuntan, digamos, las filtraciones a recoger información que sale de algunos
de los centros que normalmente se conocen como de proveedores de secretismo, ¿no? Entre Panamá, pero también se incluye, digamos, algunas jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas, Dakota del Sur, pero sí, efectivamente, una de las críticas que ha salido, que sigue saliendo, es porque, por ejemplo, Suiza no se recoge mucha información como centro de provisión de servicios financieros offshore, o los mismos Países Bajos, o el mismo Chipre, ¿no? Como bien señaló las Islas Vírgenes Británicas, ¿no? Que son territorios que proveen justamente este tipo de servicios offshore y la permisibilidad, digamos. Es importante, digamos, ahí el rol también que está jugando los grandes países, las grandes economías o las grandes potencias para regular de alguna manera, o no sé si decirlo entre comillas, digamos, este sistema o esta estructura offshore. Sí. Pero como bien se señala, se requiere la necesidad, como también mencionaba Ricardo anteriormente, de fortalecer y de dotar de capacidades a las mismas administraciones tributarias y a los organismos de control. Pero eso también suele resultar un poco problemático cuando incluso, y hemos visto, existe estas puertas giratorias, es decir, que lo vemos, digamos, en diversas instancias de los gobiernos, ¿no? Donde gerentes o dueños de empresas terminan siendo presidentes o ocupan un cargo de dirección o ministerial, ¿no? Y que sí, terminan legislando no a favor de una regulación que nos lleve hacia la progresividad fiscal, ¿no? Es decir, hacer que los que más tienen tributen más, sino que por el contrario sí, terminan haciendo unas reformas regresivas donde hacen que no sean los grandes, digamos, millonarios o las grandes riquezas que tributen, sino que sean las personas de a pie quienes sostengan el futuro de su propio sí, desarrollo, ¿no? Claro. Entonces eso también juega un rol importante, y organismos de regulación internacional también juegan un rol destacado, digamos, en la regulación sí, de las normas de cómo el sistema financiero o tributario internacional se está llevando a cabo, ¿no? Luis, le pido por favor que me responda más puntual porque ya estoy llegando al final del programa y me quedan varios temas por analizar. María Camila, a nivel periodístico, ¿esto trae consecuencias para los medios de comunicación en un país como Colombia, donde hay críticas de censura, donde hay amenazas? No es el único país donde sucede, pero ¿esto trae repercusiones para los periodistas y para los medios? Pues yo creo que depende del momento y de las garantías que se ofrezcan a los periodistas en cada país. Obviamente hay una presión natural después de revelar este tipo de cosas, pero pues creo que es lo natural cuando uno expone lo que algunos poderosos o figuras políticas y públicas quieren mantener oculto, porque al final de eso se trata esta industria, del secretismo y de mantener algo oculto de la opinión pública. Pero tocan fibras de poder importantes que puede traer repercusiones. Lo digo por el caso de Colombia, que sabemos lo que puede pasar en ese país. Vamos llegando ya a la recta final del programa. Quiero llegar a las conclusiones. Entonces, comienzo por Ricardo, en la ciudad de Pucón, en el sur de Chile. ¿Qué va a pasar con este nuevo escándalo? ¿Vamos a ver regulaciones? ¿Vamos a ver legislaciones al respecto? ¿Una mayor capacidad de las instituciones para ejercer un poco más de control? ¿O simplemente será otro capítulo? ¿Qué pasa? Bueno, un poco de las dos cosas seguramente, pero lo interesante es que mantiene viva la agenda progresiva en materia de impuestos en América Latina, porque muchas personas hablan de un modelo económico en que hay que pagar pocos impuestos para, por ejemplo, incentivar la inversión, pero la verdad es que las cosas no funcionan así. Primero tributemos y luego invertamos, y de esa manera, reduciendo las exenciones tributarias, por ejemplo, vamos a lograr una mayor capacidad del Estado para atender las tremendas necesidades de nuestros países. Ricardo, pero entonces, ¿cómo combatir la evasión y que la gente pague impuestos y que estas grandes fortunas paguen impuestos en sus países? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Pero Keynes decía que primero había que ganar la batalla de las ideas, ¿no? Y en eso estamos, porque, como digo,
es necesario tener una agenda de mayor tributación progresiva, puesto que somos los países con la menor recaudación en materia de impuestos directos del mundo, ¿no? Y nos creemos países de la OCDE. Claro. Entonces, ahí hay una contradicción. Bueno, como yo creo que primero medida fortalecer los talentos de la fiscalización en materia de administración y luego una firme convicción política para efectivamente generar reformas legislativas importantes. Importante punto, Ricardo. Paso a Luis en la ciudad de Lima. ¿Qué consecuencias va a traer esto? ¿Veremos a las autoridades actuando? ¿Veremos arrestos? ¿Veremos investigaciones? ¿Qué vamos a ver de aquí en adelante en los próximos meses? Porque esto apenas está comenzando. Sí, de todas maneras yo creo que de alguna manera van a ver, ayuda un poco a la judicialización de algunos de los procesos que ya se han venido trabajando y que están en marcha, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Perú, que termina por sacar a la luz justamente la utilización de las sociedades offshore, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que ya es parte del proceso de esta investigación alrededor de lavajato y la recepción de dinero, al parecer, ilícito para ocultar información. Entonces, de repente se va a ahondar un poquito más en algunos procesos, pero va a depender, como dice, creo, Ricardo, de la decisión política que asuman los gobiernos frente, digamos, a esta filtración y la información que va saliendo. Solamente para detallar que nosotros desde sociedad civil seguimos impulsando, digamos, todo el trabajo, por ejemplo, para fortalecer el sistema fiscal internacional con la creación de los registros de beneficiarios finales a nivel nacional, el intercambio automático de información, avanzar, por ejemplo, en una creación de un registro global de activos globales, ¿no? Entre las diversas administraciones tributarias y gobiernos para que colaboren entre sí y se sepa dónde está justamente identificada esta riqueza, e incluso también ir más allá en una articulación en el seno de las Naciones Unidas, donde creemos que sería, digamos, el espacio adecuado para poder aportar a este debate. Y María Camila, el minuto para el cierre. Esto, sin duda alguna, es fundamental que el periodismo siga develando todo este tipo de investigaciones. ¿Vendrán más investigaciones similares, más filtraciones? ¿No se están sobrepasando ustedes y de pronto yendo un poco más allá y señalando, como dicen algunos políticos, que es una persecución? Bueno, pues yo creo que, primero no sabemos si vendrán más investigaciones de estas. Hasta ahora estamos empezando a revelar todo lo que hay en esta caja de Pandora. Acerca de lo que dicen los políticos de la persecución, pues yo creo que el hecho de que sean figuras públicas y funcionarios los obliga a rendir cuentas ante la ciudadanía que, como dije antes, pues se ve afectada por este tipo de prácticas abusivas, ¿no? Y pues desde el periodismo seguiremos manteniendo viva la agenda, como dijo Ricardo, de este tema de la tributación y de las prácticas fiscales abusivas mientras podamos hacerlo. María Camila, muchas gracias por haber estado con nosotros. A Luis y a Ricardo también muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el debate. A ustedes muchas gracias por la sintonía y les recuerdo que ahora el debate está de lunes a jueves a las 7:20 hora de Bogotá aquí en France 24. Sigan con nuestra programación.